Una noticia, acaban de darle el indulto a Pakistán hoy. Acaban de darte el indulto a Pakistán. Y creo que es muy significativo, pero justo el lugar donde va a llegar, después de haber estado 3 años en la cárcel, va a ser a la Casa de la Solidaridad, que nosotros estuvimos. Entonces, a ella lo están esperando ahí ahora mismo. Entonces, pero el gobernador de Chiapas ya está buscando el que va a tomar su seguro. Sí. Pero bueno, Si no, no es gobernador. festejemos que está bien. Y bueno, vamos a recuperar entonces una de las mesas que estaba programada para las 7 de la mañana. Sí, vamos a hacer algunos otros ajustes en la organización del programa que nos restaría para esta tarde. Entonces vamos a pasar a la mesa Investigación, Pedagogía y Cosmovisiones, en la cual nos van a acompañar, bueno, miren a los personajes que están con nosotros. Entonces vamos a retomar esta mesa que era una de las mesas de la mañana. Continuaríamos con los compañeros de la coordinadora después, y nuestro compañero Juan Carlos Treviño, que nos estaría ahí acompañando. ¿Sí? Seguiríamos con la mesa de ocio, tiempo libre y educación, después de los compañeros de la coordinadora. Y bueno, le vamos a pedir a Crispín que cierre toda la jornada del día de hoy, además para que nos ayude a terminar con el ritual que quedó pendiente. Entonces bueno, eso sería lo que tenemos programado para hoy. Agradecemos a Rigo que él tenía una participación especial para hablar del proyecto del UNICEN, pero bueno, amablemente cede el espacio, no porque no nos lo va a hablar ahora, sino en la misma comunidad donde va a comentar. Entonces bueno, eso va a ser un plus para su presentación. Y ya ahora, bueno, los tres estarán juntos en esta mesa. Investigación, Pedagogía y Cosmovisiones. Y bueno, pues le cedo la palabra primero a usted. Bueno, yo contentísima de estar en esta mesa. Cuando conocí a los compañeros, y en realidad cuando llegué a este país, desde la Patagonia, salvaje y silvestre, dijo Serna, este país pasó a ser un libro abierto para mí, por toda esta magia, por todos los dolores y por toda la magia que hay desde la cosmovisión indígena. Y apenas empecé a caminar por algunas comunidades, siempre pensé lo importante que sería poder realmente construir un espacio de pensamiento que pudiera articular las identidades socioculturales diferentes. El grupo de Abadio tiene un nombre que a mí me encanta y que yo le pido permiso para transformarlo en categoría analítica, que es diverser. ¿Sí? Me parece que ese sería como un concepto de una categoría que trasciende a la semántica del orden dominante en términos de que crea palabras, como se estuvo diciendo en toda la mañana, para que nos creamos cosas que no son ciertas. Como dice el SUP, llenarnos de oximorones para que en la palabra que acaricia castiguemos. Entonces, lo hemos conversado con Abadio y yo le pido permiso porque sé que en Colombia ocurren cosas distintas, pero acá un aguijón muy fuerte es el tema problema, porque no es solo un tema, es un problema, tanto de política pública como de práctica política. Es la cuestión de la interculturalidad, que lo hemos conversado con Abadio y por eso le pido permiso, porque cuando leí su propuesta, después de haber discutido la cuestión,
tuve que después volver a pedirle disculpas porque tiene toda una trayectoria desde otro enfoque. Pero acá en México la interculturalidad es un punto dramático que tiene su mayor fuerza a partir del 94. Y estoy hablando del levantamiento zapatista. A partir del 94, con el levantamiento zapatista, se pone en acción un gran financiamiento para todo, que es global, ¿no? A partir de un proyecto que se llamó Alianza Civilizatoria, ¿no? Promovido por el grupo de Bush y el Tea Party, ¿no? Y es donde anida, eso lo pueden buscar en Google, donde anida el germen de la ley de terrorismo de Estado. Todo, por eso es un oxímoron, pero vuelvo a decir, fundamentalmente en nuestro país. Yo soy argentina patagónica, pero nacionalizada mexicana, entonces por eso vivo en nuestro país. Ese oxímoron ha hecho que se visibilice el mundo indígena, que no necesitó del Estado para visibilizarse. Antes del 94 era distinto hablar acá del indígena, ¿no? Yo creo que marca ahí sí una coyuntura el 94 y el levantamiento zapatista, donde la dignidad empieza a ser una construcción muy distinta y sale como política de Estado en educación la cuestión de la interculturalidad, y tanto es así que durante el gobierno de Fox por decreto se crean 14 universidades indígenas. Universidades, que ya lo va a comentar con más detenimiento Daniel, nuestro compita Daniel, se especializan en turismo y todo aquello que haga gastronomía y todo eso que haga de los indígenas no solamente algo folclórico, sino que también un producto de venta, ¿no? Para activar, digamos, un aspecto económico más interesante del país. Por supuesto, esto no es homogéneo, estoy hablando de una tendencia a la que se sumaron todas las universidades públicas. Por ejemplo, algunas universidades públicas, para no dar el nombre exactamente, que los compañeros indígenas nos buscan a veces a nosotros para asesorar sus tesis, porque en esas tesis de interculturalidad no encuentran asesores porque escriben mal o porque no saben pensar. Entonces, estamos hablando de un problema de política pública grave, pero también de una semántica del orden dominante dramática, porque todos nos lo creemos, todo en el sistema educativo ponemos de moda todo lo que el orden dominante a través de sus mecanismos nos sugiere, ¿sí? Porque a veces hasta nos sugiere, y a la muestra está Giddens y el tercer camino, ¿sí? Que fue una apuesta política con Tony Blair, y todo el mundo en la academia hablaba de Giddens, y el que no leía Giddens quedaba fuera de la academia. Ya pasó esa moda, ahora viene otra. Entonces, para nosotros desde México el tema de la interculturalidad es un drama, ¿no? Es un drama, y lo van a comentar más determinadamente los compañeros. ¿Por qué lo traigo yo? Porque ese es el sentido político, uno de los sentidos políticos que tiene como postura y como acción este proyecto de investigación. Tendría como tres vertientes, entonces, fundamentales, este proyecto, que por supuesto no está escrito para que lo financie. Pero en principio serían como tres aspectos, digamos. Uno es el desmonte, la visibilización de un problema que pasa no por visibilizar al mundo indígena, sino por desmontar un concepto de inclusión, porque el concepto de inclusión que llega a través del sistema educativo es un concepto de inclusión también tramposo, por decirle algo,
porque incluye desde la mirada del que domina. Entonces dice, no, esta gente es muy pobre, vamos a hacer algo para que tenga comodidades como las tengo yo. Estos indígenas o estas comunidades no saben ni leer, ni escribir, ni saben defenderse en la vida. Entonces les vamos a enseñar a leer y a escribir como yo. Entonces, el concepto de inclusión que políticamente se está manejando en nuestros sistemas educativos es un concepto de inclusión perverso, ¿no? Porque teje la inclusión desde el imaginario sociocultural dominante. Y ese tejido lo construye y lo configura a través de unos sistemas de creencias, de unas prácticas y formas de relación, ¿no? Y a partir de generar algunos mitos, ¿no? Y algunas ritualidades. Entonces, por ejemplo, un mito es que el sistema educativo es inclusivo y que quien viene a la escuela le va bien en la vida, ¿no? Y probablemente, pero el camino, lo que yo estoy aprendiendo con los compañeros, yo solo voy a ser el padre del proyecto, pero una de las cosas que he ido aprendiendo en las largas conversaciones de aprendizaje que voy teniendo con ellos es que sistemáticamente en la gran mayoría de los compañeros indígenas, un poco incluso lo que comentó Abadio esta mañana, el camino de la casa y la comunidad a la escuela es un largo camino de sufrimiento, ¿no? Porque las prácticas, las relaciones y las representaciones que en ese camino tienen que ir soportando desde la cosmovisión dominante a una cosmovisión originaria es brutal, ¿no? Sosillo, no sabes de qué estás hablando, hablas mal, algunas anécdotas ya van a contar los compañeros. El caso de una compañera muy fuerte que nos donó Daniel, que estaba convencida de que ella no era como sus abuelos porque no hablaba tzotzil, y después cuando fue a la universidad le dijeron no, que bueno, tampoco era occidental, no era hispanohablante, entonces se dejó la universidad. Entonces, eso siglo XXI, ya van a contar los compañeros. Entonces, desde el PECAL, para nosotros el problema no es la lengua, en términos de lo que se maneja en el sistema educativo y la educación bilingüe, sino que para nosotros el problema pasa por cómo se piensa. Depende de cómo pienso, es como actúo en el mundo de la vida, pero también el pensamiento es intención, y hacer intención es práctica. Entonces, todo el esfuerzo que hacemos en IPECAL, y así lo dice su frase, es enseñarnos a pensar. Entonces, la visibilización que nosotros queremos generar a partir de este proyecto es a partir de desmontar cómo organiza el pensamiento el mundo indígena, y si es posible pensar una lógica de razonamiento como nos impone en la lógica civilizatoria. Poder desmontarlo para poder construir una apuesta educativa que articule y que genere un camino articulador entre cosmovisiones. Por eso nosotros hablamos ahora de pedagogía de las cosmovisiones, porque pensamos que el problema es de cosmovisión, no es un problema de inclusión al estilo Estado-Nación, ni es un problema de reconocer solamente el lenguaje, la lengua, como dice Daniel y Rigoberto. Hay demasiado indígena que habla lengua y que piensa como occidental, ¿sí? Y que después tenemos los resultados en las negociaciones que nos afectan a todos.
Ese es uno de los aspectos de esta investigación. El otro es salir, como decía recién y como decía muy bien Jaime Luna, con mucha sabiduría, ¿no? El tema de la semántica del orden dominante. Tenemos que atrevernos a construir categorías alternativas al orden dominante, sabiendo que el orden dominante siempre las va a usar, pero la capacidad de historizarnos como sujeto está en gran medida en saber producir conocimiento de conceptos o categorías que historizadamente vayan dando cuenta del movimiento de la realidad y que puedan claramente dar referencias para quienes quieren pensar distinto a lo que el orden dominante plantea. ¿Por qué tenemos que hablar de interculturalidad? ¿Por qué no podemos inventarnos nosotros un concepto como diversar? ¿Por qué tenemos que hablar de los muchos ejemplos que puso hoy Jaime y que no voy a repetir? Entonces, esta apuesta que nosotros estamos intentando construir, intentando en el sentido del camino tolteca, el intento es fuerza, no es que voy haciendo ahí, no, el intento es fuerza. Y nosotros desde este proyecto hacemos el intento como fuerza de construir un sistema de pensamiento, una sistematización de una manera de organizar el pensamiento con intelectuales indígenas que no solamente transitaron el sistema educativo hasta los posgrados, sino que además son activos en sus comunidades de referencia. Aunque no vivan en la comunidad, tienen un compromiso ético-político con sus comunidades de origen. Entonces, para nosotros es imperativo, ¿no?, construir un sistema, ¿no?, psicocognitivo que dé cuenta de un mundo que no es solo indígena y que tampoco es solo occidental. Una de las preguntas que yo les hacía a los compañeros, fundamentalmente a Rigoberto, que vive en la comunidad y demás, ¿cómo es como dice Paula, su pasajeo? Paula es la otra compañera que está con nosotros, su pasajeo, porque hay un término en el mercado que es switcheo, ¿no? ¿Cómo se hace para pasar de una cosmovisión a otra? Porque él está en la comunidad, incluso fue autoridad de su comunidad, pero llega a Oaxaca y da clase en la UPN. Entonces, ¿cómo es ese pasar de una cosmovisión a otra? Y bueno, ahí tenemos que inventar unos códigos psicocognitivos y lingüísticos que nos permitan resemantizar apuestas del orden dominante. Y una tercera apuesta, una tercera cuestión es crear, porque convenimos todos en que no lo hay, crear, bueno, no conocemos a profundidad las únicas dos apuestas, no es que no hay. Resignificar la apuesta de la UNICEN y ahora la apuesta de la Madre Tierra, que nosotros no conocemos todavía profundamente, pero que sí vamos a conocer. Ya dije que voy a ser alumna de esta licenciatura. Entonces, es la apuesta por lo cultural, en términos de contribuir con una organización epistémica, pedagógica y didáctica que pueda dar cuenta de esta sistematización en la organización psicocognitiva del pensamiento, ¿no? Entonces, esas son como las tres grandes apuestas en perspectivas de horizonte de esta investigación. Y algunas preguntas de esta investigación son cómo y bajo qué condiciones es posible plantear una apuesta educativa que sea realmente incluyente, que aminore los niveles de insatisfacción y deserción escolar en las zonas rurales, semirurales y también urbanas, porque siempre lo indígena se asocia a lo rural. Y nosotros sostenemos que eso cambió hace rato, ¿eh?
y urbanos marginales de México y América Latina, cuyos países cuentan con poblaciones indígenas y afrodescendientes. Otra pregunta podría ser, ¿qué implica para el sistema educativo actual repensar lo educativo desde una perspectiva de inclusión que no descalifique lo diferente y asuma la diversidad como desafío de convivencia social? Pensamos que esta es una apuesta que puede alterar mucho al sistema educativo y también para eso hay que tener alternativas de respuesta. ¿Y qué mecanismos? No solamente plantear una propuesta, sino cuáles podrían ser los mecanismos que necesitamos activar para que la acción educativa no se entienda como homogeneizadora de la diversidad o, como lo plantea Axel Honneth, normalizadora de lo diferente, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que lo diferente sea realmente diferente y no lo diferente se vea en el marco de una homogeneidad? Porque si no, siempre se va al mismo terreno de juego. Bueno, lo demás lo van a contar los compañeros. Ojalá en algún otro momento tengamos posibilidad, porque para compartir más lo que a mí me ha pasado trabajando con los compañeros. Una de las cosas que me ha pasado, pero lo digo porque lo hemos comentado con ellos, es que al preguntarles aspectos que los compañeros dicen de su comunidad o de su manera de pensar, cuando yo les pregunto, se quedan largamente pensando. Por ejemplo, palabra corazonada. ¿Qué quiere decir palabra corazonada? Entonces se quedan pensando un largo rato, porque el problema es que está tan naturalizado como se piensa cuando se está en el mundo indígena, que la pregunta lo saca de onda. Entonces cuando yo le digo, bueno, pero ¿por qué decimos palabra corazonada? Que suena bonito, como dice Cristín, en el mundo indígena se piensa bonito y se habla bonito, a diferencia de nosotros, pero la tendencia es a engancharse con lo bonito que ellos dicen, pero desde mi lógica occidental. Entonces cuando él dice palabra corazonada, a mí me da como ternura. Y digo, ay, qué bonito, qué rico hablar de... Pero cuando él dice lo que es la palabra corazonada, no tiene nada que ver con el 14 de febrero y el día de San Valentín, ¿no? Entonces es otra cosa. Y desmontar eso que está tan naturalizado en la manera de ver, a mí me ha sorprendido, me ha costado y me ha sorprendido el cómo se naturaliza tanto en la mirada, en la cosmovisión indígena como en la cosmovisión occidental, cómo naturalizamos nuestra manera de mirar y es como que es así, no es así, alguien lo construyó por nosotros y alguien nos dijo que era así. Esa es una primera cuestión, ¿eh? Como la sorpresa de cómo está tan naturalizado el pensamiento en uno y en otro. La otra cosa que me llamó la atención es la atmósfera que se genera cuando trabajo con los compañeros, porque cuando los compañeros empiezan a entrar en su pensamiento para poder compartirlo, se empiezan a volver mágicos. Y entonces empezamos a flotar, así como si estuviéramos en una burbuja y empezamos a flotar, de verdad. Porque el esfuerzo por tratar de traducir la cosmovisión hace que los compañeros recuperan una memoria, unas prácticas, y entonces empiezan a contar cómo se hace, lo que dicen los abuelos, entonces uno empieza a entrar en un mundo como muy circular, como de vientre, de útero, muy cálido, muy amoroso, muy doloroso, pero es como otro mundo. Entonces es hermoso y cuesta mucho estar atento para hacer las preguntas, ¿no? Entonces
esas dos sensopercepciones y sentir, pensar, y les quería comentar. Y les voy a dar la palabra a ellos, porque además yo tengo un tono de voz un poco bajo y después de comer da un sueño bárbaro. Ya no sé qué decir para que no dé sueño, pero entonces ustedes son más divertidos que yo. Bueno, se puede dormir, ¿eh? En los círculos de reflexión nosotros decimos es mejor estar dormido que hacer esfuerzo por abrir así los ojos, que se gasta mucha energía y entonces mejor hay que dormir y el inconsciente trabaja por uno. Así que duerman tranquilos. Entonces, ¿cómo? Dormidos se escuchan mejor. Estoy de acuerdo, doctora Badio. Pero antes de entregar el micrófono, yo a Badio quisiera que en esta cosa amorosa que nos enseñaron esta mañana Jaime y vos, decir claramente desde qué coordenadas para nosotros la interculturalidad es un campo de lucha, que no es lo mismo que cómo lo trabaja la pedagogía de la tierra en otra realidad y en otro contexto. Bueno, muy bien, un gusto. Ahora los dejo con los poquitos. Entonces yo les presento a José Daniel Ochoa Nájera. Él es chiapaneco y pertenece al Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas, CELALI. Además, él pertenece también a IPECAL, entonces es un conocido. Adelante. Bueno, arriba Chiapas. Como decía mi abuelita, ay nanita, de que no aguanté, ¿por qué me vine a sentar aquí? Vengan de que no. Ya se durmió el primero. Bueno, pues un agradecimiento a todos y a todas las que hacemos posible el IPECAL, porque me parece que el IPECAL es mucho más que las personas que estamos acá, somos todos una atmósfera, y el agradecimiento en el sentido de que hacemos caminar nuestra historia en el IPECAL y lo hacemos a través de cada palabra, y en cada palabra nuestra van los rostros de nuestra historia, y eso pues me parece que no resulta mínimo de no reconocerlo. De manera particular, sí agradecer, y estoy sorprendido con todo lo que ha dicho Estela. No alcanzo a dimensionar que todo eso hayamos hecho ya, pero sí es cierto, ha traído a cuenta las experiencias, las palabras que hemos ido tejiendo con ella, Rigoberto, Paola, Elías y su servidor. Y a pesar de que ha sido poco el tiempo que hemos convivido, no obstante la potencia de la palabra, como dice Rigo, si la palabra es maciza, rompe, ¿verdad? Y entonces el tiempo que hemos compartido con Marcos, con Katy, con varios compañeros de IPECAL, el grupo Tuxtla, creo que nos han ido fortaleciendo y que han ido ayudando a desmontar este sistema de creencias que nosotros tenemos tan naturalizado y que de pronto vale la pena, es necesario desmontarlo. Y a quienes nos soportan que cuando peleamos con nuestra mujer, como el caso de Diana, Sandra y demás compañeros que ahí desahogamos con las llamadas telefónicas, pues de verdad que sí, gracias. Hoy tuve la suerte de conocerlas, porque siempre hablábamos por teléfono y hoy las conocí, a mí me dio mucha alegría, pero ya en su lenguaje se notaba la ternura, así que verlas me dio mucha alegría. Y bueno, como ya se dijo, soy trabajador de CELALI, al menos ahí cobro, ¿verdad? Es una cosa segura, ¿no? Pero el CELALI, y estaba pensando y de pronto me digo que me vino a la mente algo así como un día, 1 de marzo de 1994, estábamos a las primeras horas de la mañana, estábamos ahí festejando en San Cristóbal de las Chiapas, un grupo de amigos, la llegada de el feliz año nuevo. Pero en este despertar del 1 de enero de 1994,
ocurrió que vimos pasar compañeros encapuchados con sus pistolas de juguete, algunos llevaban machetes, y pues pasaron con mucho silencio, más que la bulla de la marcha, ¿no? Nos fuimos a dormir y nos despertamos 3 horas más tarde. Entonces escuchamos que el EZLN le había declarado la guerra al gobierno mexicano. Pasaron muchas cosas y luego en 1996, el 16 de febrero, se da la firma de los acuerdos de San Andrés entre el EZLN y el gobierno federal, y dentro de estos acuerdos se establece la creación de un Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas. Hasta hoy, el único acuerdo parcialmente cumplido, aunque a decir verdad, hoy en día el CELALI está atravesando por una crisis a más no poder, que de pronto lo que lo sostiene no es más que la lucha, el deseo que tenemos los que de alguna manera nos ha dado el CELALI la posibilidad, no solamente en la cuestión económica, sino más bien la posibilidad de ir aperturando nuestro ángulo de mirada en términos de lo que es lo indígena, las lenguas indígenas. Y toda esta historia comienza cuando de pronto uno de los primeros compromisos importantes que se asume fue la traducción de los acuerdos de San Andrés a 10 lenguas indígenas, de las 12 lenguas oficialmente reconocidas en Chiapas. Trabajo que a mí me tocó coordinar por el área que me tocaba coordinar. Ahí fue donde conocí en el Coneculta a Juan Carlos Treviño. Bueno, no les digo las condiciones en que nos conocimos, pero ahí nos conocimos, trabajando en el Coneculta y sobre todo ya en el proceso de presentación de los acuerdos de San Andrés. Y este trabajo de traducción, decir que nos llevó 2 años es totalmente cierto, 2002 a 2004 cuando se empiezan a presentar las traducciones. Y los acuerdos de San Andrés no son más que 46 páginas en tamaño carta y 2 años, perdón, para traducir. O sea, como que de pronto dices, pues, ¿qué estaban haciendo, no? Y es que lo habíamos traducido en un tiempo récord, en menos de 2 meses ya teníamos la traducción. Y entonces lo llevamos a que nos diera un comentario de buena fe uno de los taquiques de allá de Chiapas, de San Cristóbal, el antropólogo, historiador Andrés Sobrín, y nos dice: ¿pero para qué me lo dan a mí? Yo, ¿qué les puedo decir si yo no hablo? Sí, conozco un poquito. No, pero usted conoce la cultura y esto, y nos gustaría recibir su comentario. Bueno, si esa es su intención, pues adelante. Ahí se los voy a regresar dentro de un mes tal vez, ¿no? Pero no lo regresó dentro de un mes, lo regresó en menos de unas semanas. Entonces nos dicen: no, la traducción que tienen aquí es una traducción mala, es una traducción jacintista, dice, ¿no? Porque los conceptos que están traduciendo del español a las lenguas indígenas son conceptos colonizadores, y entonces ese trabajo no ayuda. Entonces lo que tienen que hacer la traducción, pero hacer el esfuerzo de pensar desde sus lenguas indígenas, y no podrán hacerlo solamente ustedes, tienen que hacer un trabajo colegiado, multicultural, multidisciplinario, y aquí formamos un equipo de trabajo en el que se incorporó él. En algún momento incorporamos al doctor Raimundo Sánchez Barraza, que lo debes conocer, que es el coordinador responsable, no sé cómo se le puede decir, de la Unitierra, ¿no? Y que nos compartió toda la historia de cómo se fueron configurando los acuerdos de San Andrés. Bien,
Después de tener la traducción, la primera presentación se llevó aquí a la Ciudad de México. Y aquí recuerdo una expresión que dijo el obispo Samuel Ruiz García, porque él fue uno de los presentadores. Entonces decía él: en este momento de aparente tranquilidad en el estado de Chiapas están ocurriendo cosas maravillosas con la traducción de los acuerdos de Amindres. La traducción en lenguas indígenas es el arte de la liberación. Esa frase a mí se me tatuó en toda mi piel, en mi sangre, o sea, y no la olvidé. De pronto la empecé a recordar como 5 años después de esa frase, ¿no? Y me empezó a hacer mucho eco y empezó a coincidir cuando conocí a IPECAL, y que creo que esa frase me empuja a que yo me incorpore a IPECAL. Con esta experiencia de la traducción y con estas expresiones del obispo, de don Samuel Ruiz, del mismo director del CELALI, de Enrique Pérez, que decía que la traducción tendría que ser como un oficio de oxigenación de las lenguas. Si uno no oxigena las lenguas, uno se sigue colonizando. O sea, y podemos incluso seguir perpetuando o garantizando la continuidad de las lenguas indígenas, pero si no se oxigenan, si no van dando cuenta de los nuevos momentos, entonces no van a contribuir a un proceso de emancipación. Y bueno, estas inquietudes que ya empezaron a surgir, nosotros nos empezamos a dar cuenta ya para el 2008 que enseñábamos lenguas indígenas ahí en el CELALI. Enseñábamos lenguas indígenas, pero lo hacíamos bajo la recuperación de lo que habíamos aprendido de cómo se enseña español. Entonces, si el español se enseña en muchos casos que yo soy, tú eres, él es, pues en sentarse se puede decir jo, ja, ¿verdad? O sea, entonces, yo soy, tú eres, él es. Y la experiencia era que después de poco tiempo se iban los estudiantes porque no operaba, pues. Y dijimos, bueno, empecemos a enseñar desde lo que la lengua da como estructura gramatical, porque creo que al final de cuentas nos había hecho mucho efecto eso que decían: no, pues es que las lenguas indígenas no tienen gramáticas, son dialectos, ¿verdad? O sea, como siempre se ha utilizado de manera despectiva. Entonces asumíamos que, así de manera inconsciente, que en verdad no tenían gramáticas y que eran dialectos, y que por lo tanto teníamos que enseñar la lengua indígena con la gramática, enseñando gramática del español. O sea, pero darse cuenta de eso no lo haces si no estás metido en el campo de batalla. Entonces empezamos ahí a buscarle maneras, y de pronto algunos compañeros que ya habían estudiado pedagogía nos decían: no, que el método comunicativo, no, que el método fulano, pero al final de cuentas era copiar un método. Y de pronto dijimos: mejor, a ver, ¿qué nos dice la lengua? Con una palabra. Y, por ejemplo, ¿cómo se dice comer? Veabá, tiatibá, lobalobá. En esas 3 expresiones hay 3 verbos comer: come tu tortilla, come tu fruta, come tu carne. Entonces no es conveniente empezar por esta palabra, ¿no? Entonces empiezas a buscarle, y hasta que llega un momento en que dijimos: bueno, creo que sí es importante que reconozcamos cuál es el carácter, como decía el compañero en la mañana, cuál es el carácter estructural de la lengua, cuál es su tipología. Eso sí hay que reconocerlo, para que a partir de ahí nos demos cuenta cómo se configura la frase, el enunciado. Y dijimos: esto puede ser, ahora construyamos materiales de enseñanza. Y entonces empezamos a construir unos materiales de enseñanza, que solamente traigo una muestra CD. Es muy fantástico porque nos íbamos a poner a jugar ahorita, pero nos va a dar las 10 y yo me tengo que retirar antes de las 7, entonces no conviene. Pero estos materiales, dijimos: a ver, recuperemos un poquito la sabiduría de los pueblos indígenas de Chiapas. Y la pregunta que nos hicimos: a ver, ¿cómo se forma un celtal? ¿Cómo se forma un sujeto tzotzil? ¿Cómo se forma un sujeto chol? Bien, y dijimos: ¿cuáles son los espacios de formación? Bueno, que el primer espacio es la familia, la casa, el campo y la comunidad. Ahí configura sus conocimientos, está construyendo conocimientos el sujeto, el individuo, ¿no?
Y le denominamos ahí esos 4 campos, ¿no? El campo de la familia, el campo de la casa, el campo de la comunidad y el campo del campo. Ahí configura la subjetividad del sujeto. Ese material realmente fue de mucho impacto, pero que lamentablemente, como típico, ¿no? Lejos de ver siempre en algunas producciones qué es lo que se puede potenciar, siempre la gente dice, ah, pero está mal en esto, pero está mal en lo otro. Siempre es como que una lógica. No sé por qué de pronto operamos así. Pero se ha distribuido en diferentes comunidades, en otros estados, y ha sido bien visto por la apuesta metodológica que logramos construir con todo un grupo de trabajo. Porque ahí ahora ya muchos compañeros de verdad empiezan a reflexionar lo que decíamos hace un momento, desde la lengua, pensar desde la lengua, escribir desde su lengua, porque antes muchos escritores indígenas primero escribían en español, ¿verdad? Y ya luego lo traducían a la lengua indígena correspondiente. Era difícil de ver esto, de creerlo. O sea, primero escribir tu poema en español y luego lo traduces en español. Ahora no, ahora escribe primero en tal, en sí, y ya luego lo que se puede traducir se traduce y se no se da interpretación, así. Y eso ha generado mucho más producción. Bien, estos materiales ahora son de enseñanza en la Universidad Intercultural, que voy a tocar el punto. Pero también del 2009 al 2013 producimos este materialcito. Fíjense, 4 años para un material de, ¿qué será? 38 páginas, 4 años. Y siempre nos hemos dado la tarea de hacernos preguntas antes de hacer un trabajo, ¿no? Y en este trabajo dijimos, bueno, un cuaderno de cuentos en lengua canjobal, ¿sí? Y nos hemos dado cuenta que de pronto lo que los niños saben no es lo que los adultos saben ya otras cosas, ¿no? Pero sí es importante que sepan los niños lo que saben los adultos, cómo hay que hacerlo. Aquí nos propusimos una idea y dijimos, a ver, ¿por qué no construimos una frase, que nos permita dar otra idea, ¿no? Y dijimos, a ver, el niño investigador, el niño por naturaleza es investigador, toda la vida está preguntando a cierta edad, ¿qué es esto? ¿Cómo nacemos? ¿Cómo esto? ¿Cómo lo otro? Siempre está preguntando. Partamos de ese principio y le llamemos el niño investigador, un niño canjobal. Y niños de 4º año en las escuelas no sabían leer en español, pues no sabían leer, pero estaban en 4º año. Porque evidentemente les estaban enseñando a leer en otra lengua que no era la suya, ¿no? Entonces dijimos, bueno, oye, ¿y por qué no recuperamos un poquito la tradición oral? Y además se ha dicho que no existe material de lectura infantil en lenguas indígenas. ¿Por qué no hacemos esto de que los niños empiecen a escribir? Bueno, y sí, íbamos a las comunidades, los niños les decíamos, pregúntale a tu papá que te cuente un relato, una historia y lo que sea. Y bueno, el niño iba, ¿sí? Primero lo grababa, ya con el acompañamiento que hacíamos, entonces le ayudábamos a transcribir. En ese proceso el niño aprendió a escribir canjobal, aprendió a leer canjobal y también aprendió a leer español. Por eso digo, ver este producto, 36 páginas, dice uno, pues sí, es mucho tiempo, 4 años, ¿no? Pero el impacto social que ha tenido es de verdad invaluable. Y apenas nos los han entregado porque tiene un mes, se va a hacer la presentación allá en San Cristóbal. Ahí invitamos a los compañeros de IPECAL San Cristóbal y Tuxtla, y va a participar en la presentación de este material Fabián. Entonces es muy importante lo que uno ve ahí. Pero me voy a apurar porque eso me quedan 5 minutos, creo que ya son 4, ¿no? Bueno, y
estos materiales, fíjense, sobre todo en la Universidad Intercultural de Chiapas, es una cosa que yo tengo así como que cuando hablo de interculturalidad, a mí me genera mucho conflicto, porque veo cómo se está operando el tema de interculturalidad allá en la UNIS. En la Universidad Intercultural de Chiapas asumen que si llegan hablantes de lenguas indígenas y hispanohablantes, ya están practicando la interculturalidad. Pero si además les están enseñando celtal, o tzotzil, chol, jolabal o zoque, ya, la interculturalidad ya se da por sentada, ya, eso es interculturalidad. Entonces, lo que decían en la mañana, solo se les está enseñando la estructura de la lengua, pero no se está enseñando el contenido. Y aquí es una apuesta que decimos, de pronto hay muchos compañeros que hablan celtal, sí, lo hablan, por supuesto, pero ¿cuál es el contenido de estar hablando celtal? Pero hay muchos compañeros que no hablan celtal, pero ¿cuál es su pensamiento? ¿Cómo configuran relaciones de respeto, de armonía, relaciones amorosas con los otros, ¿no? Entonces, en ese sentido, estas experiencias son las que nosotros hemos vertido en esta construcción de la pedagogía de la comunidad. Porque aquí le estamos apostando a construir, inventar el lenguaje como posibilidad de alternativa, pero una alternativa que sea de carácter incluyente, no una alternativa que sea excluyente, es decir, desde lo diverso para lo diverso, porque reconocemos que todos los sujetos somos diversos. Efectivamente, los más diversos en términos de lenguaje son las poblaciones indígenas, eso es incuestionable, pero también en términos del hispanohablante hay mucha diversidad. Y fíjese, allá en la Facultad de Ciencias Sociales, que es también donde trabajo, estamos aperturando nuestra mirada para esto de reconocer de otro modo la diversidad. Los que conocen Chiapas, el español que se habla en Villaflores es totalmente diferente al que se habla en San Cristóbal, o si no totalmente, es muy diferente, ¿sí? Ir a comprar 10 pesos de teneme aquí, uno de San Cristóbal ni sabe qué es, ¿verdad? Y cuando los jóvenes están llevando estos temas o estas problemáticas para investigar, ¿qué dicen muchos maestros? Oye, pero eso no tiene nada de relevante, o sea, por favor, búscate un tema que sea de interés. Entonces, aquí es la importancia de cómo construir desde lo diverso para lo diverso y ver de otra manera la diversidad donde todos tenemos cabida, porque la igualdad, como lo planteamos en este proyecto, la igualdad es una manera o la misma manera de seguir un proceso colonizador. Gracias. Bueno, agradecemos a José Daniel que nos haya compartido esta experiencia y damos paso a otro compañero también conocido de IPECAL, que es Rigoberto Vázquez García. Él, además de ser parte de IPECAL, él es parte de la Universidad Comunal Intercultural de Alcepoltepec, una de las instituciones que junto a IPECAL está auspiciando este encuentro de los octubres latinoamericanos. Entonces, pues sin más, le damos la palabra a Rigo. Maguzu Omugukta, Luki Ire Konachale, Tak Sanazip, Tak Medanazip, Yori Itungipuk, Pernaya, Yot Mother Awayu, Ayuk, Awayu, Yam Tuk Mat, Kind of Shot, Majaron, the Bat, was Yot Biot Shatakil, of the Mom, Yot Shah, Kapsu, the Shashay, and then. Oyut na hawi kumet isha shpatmadei kumenai shungat yara wehin kachen mai bars mai gish usnai nerds jodak na da na wayu utak na jemiam du lubaknet. Muy buenas tardes a todos y todas. En esta ocasión voy a permitir traducir lo que he dicho en lengua ayuk. El primer momento es agradecerles el tiempo
Sabemos que esta tarde ya es bastante cansado, ¿no?, de estar como la idea de compartir, y me da gusto, nosotros nos sentimos felices y contentos de compartir la palabra, una palabra que siente y que razona y piensa y proyecta. Me parece que esta tarde vamos a hablar de la UNICEN, pero lo dejamos para Tlahuitoltepec, pasado mañana, cuando estemos por allá. Y en esta tarde lo que vamos a comentar, lo que ya dijo la doctora Quitar, es sobre el proyecto que estamos platicando, estamos conversando desde diferentes espacios, desde con los compañeros purépechas, mijes, Wayuu, nosotros y los compañeros locales. Para nosotros es muy importante tener varias claves de inicio, ¿no? Primera parte de este proyecto es que partimos de las emergencias que hay a nivel país y a nivel Latinoamérica. Existe una emergencia de iniciativas, de propuestas en espacios de formación, como la UNICEF en Oaxaca, la Unicosta de Oaxaca, la Unisur en Guerrero, la UCEDER en Puebla, la UCIDER en Puebla, espacios de formación como los mismos compañeros de Cherán, que ya tienen más de 60 y tantos años, espacios que no han sido visibilizados, que se han quedado en los discursos como estrategia política para crear programas de fondos públicos. Este es un eje que nosotros vemos y un poco lo que hemos conversado. Hemos conversado de diferentes enfoques, desde donde vemos nosotros el sentido de formación, no solamente la parte educativa, sino que el sentido amplio de por qué formarnos, ¿no?, hacia dónde vamos a plantear lo que venimos platicando. Y es que nosotros hemos encontrado en este equipo de investigadores quienes estamos, que nuestra postura es el sentido que le damos a la pedagogía de la comunidad, el sentido cosmogónico, es decir, desde los espacios de cómo entendemos nosotros los diferentes momentos, día, noche, sol, naturaleza, humano, toda esta parte cosmogónica que necesita que nosotros desde los pueblos planteemos esta visión. Y la pedagogía de la comunidad es una posibilidad de visión de mundo, de prácticas de vida cotidiana que aún tenemos en las comunidades y en otros lugares se han perdido, y el pensar cosmogónico, como categorías que permiten a que nosotros veamos, y con la orientación de doctor Hugo, con quien estuvimos mucho rato conversando sobre la orientación de este proyecto, el sentido del pensar cosmogónico, cuáles podrían ser esas condiciones que permiten a que nosotros aprendamos a caminar nuestra palabra, a conversar desde el fogón, desde la visión de los compañeros purépechas, al diálogo, desde la visión de los compañeros aquí presentes, Daniel, desde las asambleas, desde la visión de aquí del estado de Oaxaca, que tendrá sus distintos matices por los cuales se entienden las asambleas comunitarias. Y esa caminando desde la familia, desde la comunidad, desde el campo. Y eso permite que nosotros, desde el equipo, hemos estado hablando e intentando aterrizar en ideas más concretas sobre el sentido de vida que tenemos, qué le damos nosotros, qué entendemos desde la ayuda, vivir, estar en la vida, vivir para formarse, desde la vida misma. El compañero Cherán decía que pisando la tierra, habitándola, estando ahí, ¿no?, desde la tierra, aprender del silencio. La comunidad es parte de nosotros. En la visión Ayú
hemos estado discutiendo mucho, que es una de las ideas que fundamenta la UNICEF, que es la dualidad de humano-pueblo. Nosotros hacemos el pueblo y el pueblo nos hace a nosotros. Y eso es una manera de cómo pensamos y hemos concluido que la pedagogía de la comunidad, desde el pensar cosmogónico, es una manera y una opción de la resistencia que nosotros hemos llamado la radical diferencia. Es un concepto que estamos acuñando desde este equipo, de poder decir, ha habido mucho de qué hablar, ha habido mucho de qué discutir, pero también necesitamos nosotros crear nuestras categorías sobre dónde nos estamos posicionando como en este proyecto. Y hemos creado, bueno, de las dimensiones que no podemos dejar a un lado, que es parte de la lectura de contexto y de época, traer a las condiciones política, pedagógica, cultural, histórico, desde la experiencia como Hugo, y traer la memoria de los pueblos, de nuestros abuelos, a esta época es lo que nos ha permitido que podamos sistematizar y llegar a un planteamiento que sí, en términos de contexto, es aplicable y es parte de una visión. Y bueno, esto es lo que hemos llamado matriz epistémica de la pedagogía de la comunidad, ¿no? Y que se sigue platicando, no está concluido aún, pero vamos caminándola, ¿no? Bueno, desde la familia hemos encontrado como los valores, no en el sentido de cómo se están dando los valores en comunidad, qué son los valores para nosotros los pueblos indígenas, pueblos originarios, cómo se dan las prácticas, cuáles son esas prácticas. La semana pasada estuvimos haciendo entrevistas en campo, con abuelos, con diferentes actores de las comunidades, y encontramos algunas prácticas que permiten de cómo opera la pedagogía de la comunidad, porque hemos encontrado que la comunidad misma, ese es el espacio de formación para el sujeto comunal, en el caso de Oaxaca. Y hemos encontrado algunos elementos que permiten a que se den, y en la mañana ya se decía, por ejemplo, la asamblea, el tequio, los cargos comunitarios, las fiestas comunitarias, son algunos de esos elementos que venimos sistematizando. Pero también creemos que construir significados, un poco el ejercicio de lo que hacía Daniel, es sobre el sentido en la cual nombramos en nuestra lengua y qué significado le damos a esta época, cómo lo estamos visionando. Entonces tendría que haber esta parte de interconexión entre el pensar, hacer y el sentir, ¿no? Como ya se decía en la mañana, que sentimos con el corazón, compartimos el corazón, más sin embargo hay un elemento complementario que nosotros no dejamos a un lado, que es la razón y pensar, ¿no? Que planteamos en este proyecto. Y bueno, esta parte es un aporte del compañero Elías y lo hemos estado platicando en el equipo. Esta idea del código retráctil venía con una imagen de los 100 pies o el caracol. Entonces hemos estado pensando de traer a discusión los diferentes símbolos que tenemos en las comunidades sobre la cual pensamos y le damos sentido, ¿no? Entonces la pedagogía de la comunidad se trae en contexto, pero es flexible y adaptable
a diferentes momentos. Ya decía Estela que no es nada más en el medio rural, ni es nada más en el medio urbano, sino que es flexible en todos los aspectos, todas las condiciones que se puedan plantear. Y es dialéctico, que se realimenta, trae la memoria nuevamente, la memoria histórica, y el pensar categorial. Nosotros nos posicionamos en este proyecto desde el sujeto comunitario. Nosotros reconocemos que ya existen sujetos con visiones comunales, ¿no? Para arriba. Para arriba. Todos para arriba, todos para abajo. Si no, siéntate acá y tráete el micrófono. Ya es el último, la última parte. O sea, al contrario. Sí, también mencionarles que en este proyecto hemos estado trabajando y reflexionando el sentido ético y político que le queremos dar o que le estamos dando, ¿no? Decía hace un rato que la vigencia de este pensamiento es que hay una demanda y hay una necesidad, y hay también una exigencia por parte de los pueblos indígenas a ser reconocidos constitucionalmente el planteamiento pedagógico que dan, ¿no? Entonces, por lo tanto, tampoco es que nosotros como pueblos indígenas podamos pedirle al Estado que nos dé educación, sino que el ejercicio que nosotros hacemos es que diseñemos nuestros propios modelos educativos y que reconozcan esos modelos, ¿no? Y que nos respeten esos modelos. Entonces, el sentido ético es que hay una cuestión que no es negociable, ¿no? Y que no es negociable en este planteamiento porque vemos como en términos de por qué estamos planteando una pedagogía de esta naturaleza, ¿no? O sea, hay toda una discusión que estamos llevando hasta qué grado es viable plasmar todo lo que hemos estado construyendo y hasta qué grado es el espacio de negociación, ¿no? Y cómo nosotros decimos que este pensar cosmogónico se tiene que vivir, se tiene que hacer ahí, con la gente, en la práctica. Bueno, pues esa es la idea que aún crece. Llevamos pocos meses con este proyecto y bueno, me parece que ha sido una experiencia bastante rica en mi caso, porque nosotros hemos trabajado distintos procesos y propuestas, pero no habíamos trabajado con otros compañeros de otros estados que también tienen diferentes modos y planteamientos en términos de formación, ¿no? En términos de cómo ir creando los espacios. Entonces, para nosotros es muy importante que esta idea que planteaba la doctora Estela es el desmontarnos. Cómo nosotros mismos hacemos este switcheo, como le llamábamos, porque nosotros hemos pasado en las diferentes universidades y hemos estado consumiendo la ciencia occidental y tenemos todo un discurso teórico en la cual hemos argumentado nuestras tesis, por ejemplo, el pensamiento positivista, funcional, crítico, todo lo que conocemos en la academia, pero hay un pensar que no está en la academia, el pensar cosmogónico, y ese pensar cosmogónico lo tienen los abuelos, lo tienen los guías, lo tienen los
lectores del sol, del tiempo, del espacio. Y es eso lo que nos hemos preguntado. ¿Cómo se mantiene hasta ahora en esta época? ¿Y cómo se forma un sujeto de esa naturaleza? ¿No? ¿Hacia dónde? ¿Cuál es este procedimiento? Y ese desmontaje nos ha llevado a que primero tenemos que ir a la comunidad, vivir en comunidad y pensar en estas lógicas de razonamiento, porque si nosotros traemos en espacios educativos superiores, en este caso, a un shumari, que es un chamán, nosotros vamos a pensar que esta persona está fuera de la realidad. Pero si nosotros, quienes estamos interesados en conocer esas lógicas, tendríamos que estar ahí con ellos para poder aprender desde ahí, ¿no? Y comprender. Y bueno, es todo un sistema que estamos construyendo que en su momento podríamos compartir más, ¿no? Gracias. Muchas gracias a Rigoberto, José Daniel. Y pues pasemos a las preguntas. ¿Quién tiene preguntas para los compañeros? No hay. Mucha información. Comentarios, alguna porra. No, una preguntita. Todo lo que acabas de decir con la universidad que íbamos a escuchar, eso es que la ligación es igual, es lo mismo. Bueno, sí, ya se decía hace un rato que nosotros venimos de los procesos, ¿no? De los diferentes pueblos quienes estamos en este proyecto. En el caso particular de la UNICEF, tiene construida una metodología de cómo se hizo la UNICEF, pero también tiene años de reflexión, no con nosotros, sino con generaciones que han planteado en diversos momentos sistemas de educación indígena, comunitaria. En el caso de la UNICEF hemos estado reflexionando eso y hemos juntado algunos conceptos, unas dualidades que unifiquen nuestro sistema, ¿no? El planteamiento de UNICEF es que parte sí de la comunalidad, pero de la comunalidad práctica. ¿Por qué? Porque para nosotros la comunalidad está viva en las comunidades. Entonces, nosotros sí partimos de la comunalidad y esa comunalidad lo tienen los abuelos y las abuelas, ¿no? Desde ahí y de esas prácticas comunitarias que están presentes, ¿no? Y por otro lado hemos pensado y nuestros abuelos nos han dicho cuál es ese detonante, como el de ustedes, la tierra. Para nosotros es la vida, Hukiaftun. Desde el Hukiaftun dimensionamos todo lo que el planteamiento integral de formación del comunero, de la tercera Ayuk. Y eso lo vamos a explicar. Y parte sí, están las aportaciones también. ¿Alguien más, compañeros? ¿No hay preguntas? Una pregunta a Daniel con respecto al ejercicio de la traducción, porque veo que es como un concepto que aparece permanentemente y pues se dice los que saben más de lingüística, en el ejercicio de pasar digamos, de traducir una lengua indígena es mucho más allá que un ejercicio de traducción, ¿no? Porque implica no solamente pasarla
a un sonido diferente, sino realmente descolocarla totalmente para poderla ubicar en, como decía Esteban, en otra cosmovisión. Entonces, no sé, hablando también de inventar palabras y de pensar en nuevas maneras, ¿qué se podría plantear allí como un ejercicio que implica, no sé, los que hacen traducción oficial en lenguas latinas, es un ejercicio muy distinto, ¿no? ¿Cómo lo vieron ustedes o qué discusiones se generaron ahí? Sí, es decir, hay palabras, por ejemplo, que es imposible, sí, que no existe la posibilidad. Yo alguna vez hacíamos ejercicio con el pueblo Piapoco y Sicuani en Colombia para unos protocolos de relacionamiento y por ejemplo nos pasó que el que hizo quien hizo la traducción Sicuani era una Sicuani que no era lingüista y tuvo más o menos éxito, se comprendió, y quien hizo la traducción al Piapoco fue un lingüista especializado, y los Piapoco cuando les bajó el no entendían absolutamente nada. ¿Sí? Entonces... una pregunta. Sí, son dos. Una es, ¿por qué ustedes en su comunidad empezaron a pensar sobre este asunto de la educación y qué experiencias concretas nos llevaron a pensar en construir esa educación que están construyendo? Y la otra es que a mí me llamó mucho la atención del compañero que planteaba que esta manera de estar en el mundo no es solo un aporte para su comunidad o para su pueblo, sino que es un aporte para la humanidad, ¿no? Entonces me gustaría saber cuál es su opinión en relación a lo que ustedes mismos están construyendo o qué piensan sobre eso que en lo que comenta el compañero, primero decir que la idea de traducir del español a lenguas indígenas es complejo porque es cierto, ¿no? Muchas de las palabras que aparecen en el español pareciera que no están en lenguas indígenas, y cuando ya se hace la traducción de una manera muy literal pasa lo que se ha dicho, no se entiende ya cuando lo lee la gente común. De hecho, en algún momento nos hicieron la observación, hasta parece contradictorio, sí se entiende lo que está escrito en Celtal, sí se entiende lo que está escrito, pero no dice lo que dice el documento. O sea, está diciendo otra cosa totalmente diferente, ¿no? Porque ahí fue donde nosotros vimos la necesidad de trabajar con la gente. Traíamos por ejemplo, si hablábamos de desplazados, traíamos a gente de Acteal, por ejemplo, que llegaban y ya nos platicaban cómo empezaban ellos a nombrar el fenómeno, y esas palabras eran las que de alguna manera recuperábamos. Pues trabajamos mucho con la comunidad. Y por otro lado, también era importante deshacernos de esas palabras que son de carácter colonizador. Una palabra muy recurrente en Celtal y hasta hoy se sigue utilizando es la palabra ajualil, ¿verdad? Y se dice mucho mucula ajualil para referir al presidente municipal, allá al gobernador, al presidente de la república se le dice mucula ajualil. Pero esa palabra determina la forma de actuar de la gente. Por eso cuando llega el presidente, el gobernador a los pueblos, en este caso Chup, le hacen mucha fiesta y lo cagan, pues. O sea, porque Mucula Juanil significa el gran amo, ¿verdad? Entonces llega el gran amo, y nuestra actitud entonces es de esclavos, y ahí empezamos a recuperar cómo nombran los pueblos, en este caso en Celtal, a sus autoridades, y entonces se le llama ante el túnel, el servidor del pueblo, que lo que decía el río es ya el que manda obedeciendo. Un ante túnel que no es bueno, el pueblo tiene el derecho a sacarlo, ¿verdad? Entonces sí, en ese sentido fue
ese ejercicio y creemos que es lo más adecuado, trabajar en acompañamiento de la comunidad. Bueno, yo diría qué nos llevó, ¿no?, a hacer esto. Primero es que nosotros somos producto de un proceso organizativo que mucho antes abuelos y abuelas también iniciaron. ¿Qué nos llevó? Porque nosotros somos nuevos elementos de trabajo, en este caso en la comunidad, pero tuvieron que pasar unos 15 años, ¿no?, para resurgir como nuevos cuadros intelectuales locales, ¿no? Y eso es un proceso también de la gente misma, de la dinámica de la comunidad, porque hacíamos ese recuento de que pues, pasan momentos de generaciones donde pues hay un tiempo de la historia que seguramente el sábado lo va a narrar un compañero que forma parte ahora del consejo, MISEM, y pues han estado en diferentes momentos de exigencia y de propuestas pedagógicas de las comunidades, ¿no? Entonces, ¿qué nos llevó? Pues es que somos parte de ello, ¿no? Lo hemos vivido desde nuestros padres, tal vez, ¿no?, los tíos, abuelos. Entonces, pues en el caso particular, nosotros, pues, diríamos, siempre hemos estado ahí, ¿no? Entonces, pero siempre hay que hacer mirar a otros, cómo estamos ahí colocados en la comunidad. ¿Y cuál es el aporte? El sentido de pensar ahí, que es compartir hacia la humanidad un sentido de formación integral, de lo cosmogónico, espiritual, de los sentidos, ¿no? Y también la parte complementaria que estamos trabajando, la complementariedad, que es todo lo que es benéfico para una formación del ser político. A decir esto como compañeros. Yo creo que la pregunta por el tema de la traducción es muy importante, porque independientemente de la experiencia que ha tenido Daniel con la comunidad y los acuerdos de San Andrés, en el trabajo que estamos haciendo ahora en este programa de investigación, de lo que yo me he dado cuenta que hay una gran diferencia en querer traducir y comprender. Nosotros, o no sé, los compañeros lo hemos hablado, pero el esfuerzo no está por traducir, el esfuerzo está por comprender la mirada del mundo, que no es lo mismo que la palabra. Entonces, llevamos horas en todo este trabajo, pero buscando comprender más que traducir. Y creo que esa no es una diferencia menor, porque te coloca en otro lugar. O sea, lo que se traduce es la palabra, pero lo que se comprende es el espíritu de la palabra. Y eso lo hemos cuidado mucho. Estaba tratando de encontrar acá, por ejemplo, esto que decía Rigoberto, por ejemplo, el tequio, que es algo que es como el buen vivir, que salió de la comunidad y todo el mundo habla del tequio así alegremente como que hagamos tequio, pero entonces la palabra pierde el espíritu. Y lo que hacemos en este programa de investigación es rastrear el espíritu, olfatear el espíritu, para que el espíritu nos encuentre a nosotros para ser nombrado. Entonces pensamos que, ¿por qué digo que es importante tu pregunta? Porque sos antropólogo, yo también, y los antropólogos vivimos intentando traducir, y no es traducir,
¿por qué vamos a traducir? Más bien hay que comprender. Y esa es toda la apuesta epistémicas en el mañana y toda la apuesta de la pedagogía de la potencia y de la didáctica no parametral. Incluso como estudiante, en algunos círculos de reflexión se hacen como largos, porque cada didactobiografía implica comprender la vida del otro, entonces no hay nada obvio. Y nos pasa con los compañeros indígenas, los compañeros indígenas que estudian con nosotros o que vamos aprendiendo juntos, que es distinto, se sorprenden porque de repente lo que ellos dicen es importante, porque todos estamos tratando de comprender lo que dicen, de comprender por qué lo dice, cómo lo dice, ¿no? Entonces, sí me parece una pregunta muy pertinente porque cambia epistémicamente. El trabajo lo estamos haciendo desde una epistemología de la conciencia histórica donde no es posible traducir, sino que el imperativo es comprender, primero. Segundo, el pensar categorial, que nos pone la exigencia de pensar lo dicho para ser nombrado, porque tiene que ser nombrado entre el sentido y el significado que tiene para el indígena y para el occidental. Entonces, es un trabajo de filigrana, y por eso dice Rigoberto de Desmonte, y yo me río, me da a veces mucha gracia, porque en realidad el esfuerzo es para nosotros, porque ellos fluyen. Los que tenemos que estar tratando de no, porque claro, es muy encantador, como encantador literal, ahí es literal, encantador, como encantador de serpiente, el discurso, el sentido, el significado, y por eso digo que nos van metiendo en un ambiente, en una atmósfera de sentido. Pero no quedarse enganchado en esa atmósfera, pero estar involucrado, es un trabajo de movimiento del pensamiento, es decir, de una crítica que mueve el pensamiento, muy difícil porque está comprometido el campo emocional. Entonces, no me parece una pregunta menor y creo que la tendríamos que retrabajar. Acá no traducimos, comprendemos desde el campo emocional a una atmósfera semántica para poder nombrar. Entonces, desde ese lugar se complica bastante porque, por ejemplo, en las traducciones tendríamos literal el tema, por ejemplo, la tríada. La palabra es espejo, literal, ¿no? O sea, la palabra es espejo, pero resulta que la palabra es espejo, el sentido que tiene es que la palabra refleja a los que están en la conversación. No es que la palabra refleje, es espejo del que habla. La palabra es reflejo de todos los que están en la conversación e implica un movimiento del sujeto y de la palabra específica. Pero entonces eso no es palabra espejo, es otra cosa. O la tríada, el equilibrio de la vida, el buen vivir, implica la relación armónica entre estas dimensiones del ser humano, la naturaleza, y entonces esa tríada es el corazón, la palabra y la toma de conciencia. Pues no es nada de eso, porque hay que seguirlo trabajando para ir encontrando qué es lo que realmente crece. Y por eso nosotros decimos, bueno, nosotros no, lo dicen los compañeros, y uno aprende que el problema no es la lengua, que lo que nos hacen creer a nosotros colonialmente es que si sabemos lengua tenemos garantizada la unidad y la identidad, y eso no es así, por lo menos acá. Entonces, lo que me parece nuestro trabajo es, para nosotros,
rastrear sería como hasta ahora lo que hemos encontrado más parecido a lo que queremos decir con traducir. Rastrear es rastrear en las huellas de sentidos y resemantizar la palabra. Entonces, por eso no es una cuenta menor. Y la otra cosa que me parece importante, retomar el porqué de lo educativo, y yo voy a leer sintéticamente, porque ya sé que el tiempo se va, pero lo que dijo Rigoberto en una de las entrevistas. Perdón, Rigoberto, permiso. Entonces dice Rigoberto: Elías, que es el otro compañero purépecha, plantea que estamos en un proceso que yo no me imagino, donde cuando los comuneros están en conflicto, como la gente de Purépecha, no me imagino cómo se va a preguntar. Cuando los comuneros están en conflicto y tú vienes a preguntar qué pienso categorial o educativamente, cuando mi vida está en peligro. Rigoberto dice: nosotros tenemos un contexto intelectualmente hablando que es muy fructífero, se pueden hacer cosas. No entiendo, por ejemplo, esta situación de conflicto que pasaría. En nuestro caso, circula la palabra y hay algunas acciones institucionales. Hacemos los oficios y todo eso es institucional, pero el proceso que hay atrás es legítimo, con bases sólidas. Aunque no hay herramientas concretas de cómo hacerlo, la Asamblea lo ha tomado como suyo, diciendo: recreamos la educación comunitaria teniendo como base la comunalidad, el pensamiento comunal. ¿Qué retomas del conocimiento ancestral de los abuelos? ¿Cómo lo aterrizas? ¿Cómo hacerlo educación comunitaria? ¿Cómo lo vinculas con la ciencia universal? No se trata de traducir la ciencia a nuestra lengua. ¿Cómo nos movemos en las comunidades? ¿Cómo miramos el proyecto? ¿Cómo se mueven en Cherán, entre Ahuitotepec, en Chamula, o pensamos abrir todo esto? ¿A qué obedecen las categorías? ¿Responden a la visión de los pueblos indígenas? Entonces, pienso que en la gente sabia de la comunidad, líderes comunitarios y muy fuertes, no es hay mucho que nos precede. Entonces, lo que a mí me pareció siempre muy importante en el caso de Rigoberto es la fidelidad a la memoria. Todo el tiempo va a los abuelos, todo el tiempo regresa a la palabra, a pesar de que se diferencia y tiene tensiones con los abuelos, y logra modificar prácticas. La palabra de los mayores es palabra verdadera, como dice Daniel también. Entonces, a mí me parece que la exigencia de educación la tienen mucho más clara los pueblos indígenas, como lo estaban diciendo ahora los compañeros, que nosotros. Nosotros vamos a la escuela porque es natural. Nadie cuestiona que tiene que ir a la escuela. Pero en cambio, en algunas de las comunidades, en México, en la mayoría, diría yo, de las comunidades indígenas, la educación, no la escuela es subalternizante, pero la educación es una exigencia de horizontes propia. La escuela zapatista, o sea, todos están apostando a lo educativo, distinto a lo que es la escuela para nosotros. Entonces, por eso acá la exigencia es crear un sistema propio, que no es lo mismo que hacer adentro de la escuela como diría Fox, un changarrito, sino que es modificar, porque lo cierto es que la escuela también está en crisis. Nadie le gusta la escuela, pues entonces, desde esta palabra verdadera, ¿cómo aportamos a una escuela verdadera, de sujetos de verdad? Entonces, por eso, perdón por lo extenso, pero es que tanto la palabra de Rigoberto lo dicha ahora, la
la palabra de todo, como verán, este es realmente un proyecto de investigación que lo vamos amasando, pero fundamentalmente no traducimos. Por eso me pareció tan importante lo que dijo Cristina. Yo tengo respuestas, no tengo preguntas, porque las preguntas las hago con el yaqué. No las voy a hacer con el maestro, las puedo, pero no es que él nos hace preguntas, las ubica en otro lado, y eso es lo que nosotros tenemos que comprender y trabajar. Bueno, pues ya serían las preguntas. Pues yo tenía una pregunta para José Daniel. Es que yo tuve la fortuna de escuchar, de compartir con José Daniel en un círculo de reflexión en donde él nos estaba compartiendo sobre cómo estaba construyendo su trabajo para el decano, su propio trabajo. Y ahora, pues escuchando todo el planteamiento, como que mi conciencia se amplía y pues tengo como más claridad sobre muchas cosas que él nos apuntaba en ese momento. Y quería preguntarle de todo el trabajo que ha estado haciendo, de todo el trabajo que ustedes nos han contado hoy, si has podido vincular ese trabajo a tu propio trabajo en ITECAL y metodológicamente qué has encontrado ahí de valioso en ese recorrido para poder vincular las dos cosas. Bueno, hay más preguntas. No, también sería como un aporte, ¿no? Escuchando a los compañeros, pues, creo que es la grandiosidad, ¿no?, de las palabras. Podemos decir cosas, pero estamos diciendo lo mismo. Es lo que siento del tejido que estamos construyendo. La pregunta de aquí me parece importante, porque nosotros hicimos un ejercicio en Colombia con la Constitución del 91, que traducimos en 21 lenguas indígenas. Y del aprendizaje es que el español también es otra lengua, que también tenemos que profundizarla. O sea, yo he llegado a la conclusión que nosotros no aprendemos el castellano, aprendemos muy mal, porque ni siquiera hablamos latín, no sabemos griego, no sabemos árabe, no sabemos hebreo, porque ahí viene la lengua castellana. Entonces, cuando hablamos de traducción, imagínense lo que implica. O sea, si estoy hablando, por ejemplo, República de Colombia, ¿cómo voy a traducir eso? O sea, yo tengo que preguntar a la lengua castellana, esa palabra república, ¿de dónde viene? Primero, eso no es la traducción. ¿De dónde viene esa palabra? Y yo me voy al mundo griego, república, cosas bellísimas encuentro allí. Cosas. Pública, las cosas del pueblo, es lo que quiere decir república. Y a partir de ahí, yo puedo leer y puedo transmitir ese pensamiento en mi lengua también. Creo que también dice lo mismo. Cuando alguien es gobernador en mi comunidad, es para guardar, para defender las cosas de mi pueblo. ¿Qué es lo que hace ahora los presidentes de la República en toda América? Robar las cosas del pueblo. Todo lo contrario. ¿Ah? Entonces yo creo que es el aprendizaje mutuo, o sea, que la lengua, o sea, nosotros no podemos decir de la lengua castellana lo malo, es que las cosas de la lengua castellana hay cosas tan lindas. Por ejemplo, cuando yo estaba haciendo la cuestión de la tierra, yo no encontraba en ningún lado la tierra, con los pueblos y decimos madre tierra, qué bonito, le estoy agregando una cosa muy bonita a la lengua castellana, pero descubro también tiene la tierra, o sea, la lengua castellana también lo tiene, simplemente se lo olvidó. ¿Sí? Y cuando yo me voy a profundamente en el mundo griego, vuelvo otra vez, porque la lengua castellana, ¿cuánto porcentaje proviene de la lengua griega? 30%. Del 50% es latina, romana. Entonces encuentro una palabra muy bonita, Gaia. Dice, Gaia es griego. Y dice, mujer inteligente, mujer sabia. ¿Y quién es? La tierra. Entonces estamos conectados, ¿sí?
simplemente de que el occidente se olvidó de estas cosas. Entonces yo creo que es el rastreo, es la cuestión del rostro. Entonces yo digo, en esto de llegar a, pues, en esa parte de la tradición que llaman, yo digo es volver a ver el rostro, es el espejo del pensamiento, de dónde yo vengo, de dónde soy. Aquí aparece la cuestión de la lengua. Yo defiendo la lengua 100%.